está lista, ven a comulgar. No digas no a su bendición, a la gran fiesta del Señor. Acércate y escúchale, comparte el pan y el vino, misterio de amor. Ven a rezar, ven, ponte en paz con Jesucristo, hecho vino y pan. No digas no a su bendición, a la gran fiesta del Señor. Acércate, comparte el pan, comparte hoy un misterio de amor. Ven a rezar, ven, ponte en paz con Jesucristo, hecho vino y pan. No digas no a su bendición, a la gran fiesta del Señor. Acércate, escúchale, comparte el pan y el vino, misterio de amor. Buenos días, comenzamos una nueva semana, siempre bajo la mirada amorosa de nuestro Padre Celestial, siempre protegidos por su amor y guiados por su Espíritu Santo. De nosotros depende aceptar ese amor y aceptar esa guía. Comenzamos esta semana con toda la carga de esperanza que nos infunde el Señor Jesucristo y también con esta carga de dolores y sufrimientos que padece la humanidad. Nuevamente nos sentimos testigos del amor universal del Padre y queremos darle testimonio de ese amor a todos nuestros semejantes. Comenzamos compartiendo la alegría de quienes celebran la vida por la concepción o el nacimiento de un niño, por la celebración del cumpleaños de alguien, por la jubilosa celebración de la recuperación de los enfermos, en fin, por todo aquello que nos hace sentir que hemos venido caminando en esta historia y al mismo tiempo logrando nuestras metas. Un aniversario o cualquier otro acontecimiento que nos haga sentir que nuestra vida ha tenido propósito, ha cumplido objetivos. Pero también miramos hacia adelante con todos aquellos que se levantan dispuestos a hacer este mundo más habitable, más acogedor, más incluyente. Y unidos al Señor Jesucristo, le damos gracias a Dios por los trabajadores del campo y de la ciudad, por todos los que con su trabajo están construyendo esta sociedad, haciendo un mundo mejor, dando a luz una esperanza para otros. Los padres de familia, los líderes sociales, las autoridades, todos aquellos que se esmeran en construir un mundo mejor para todos. También, unidos al Señor Jesucristo, bendecimos al Padre Celestial por todos aquellos que a pesar de la adversidad siguen creyendo, siguen esperando y no se rinden. Los que han sido excluidos, los que han sido amenazados por estar reclamando el bienestar para sus comunidades, aquellos
que padecen por la pobreza, por la exclusión, por el despojo, por la enfermedad, por tantas circunstancias que causan dolor, como la pérdida de los seres queridos, pérdida que siempre resulta demasiado temprana. Nunca quisiéramos desprendernos de las personas que amamos. Nunca estamos preparados para despedirlas, y menos en estas circunstancias con tantas restricciones, incluso para decir adiós. Pero abrigamos la esperanza de que el Señor resucitado es luz también para los que han muerto. Nos decía el apóstol Pablo ayer, el Señor es Señor de vivos y muertos. Su señorío nos cobija a todos. Y el mismo Señor nos asegura de que nuestros muertos viven para Dios. Por eso los sentimos también formando parte de nuestra asamblea y cantando las alabanzas al Padre, el Dios de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Reconozcamos una vez más ese amor inmenso que Dios nos tiene, que nunca se cansa, que cada mañana se renueva, y pidámosle que nos ayude a vencer nuestro egoísmo, nuestras inclinaciones a la injusticia y a la maldad, que nos ayude a romper las ataduras de nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, oh Señor, ten piedad, oh Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad, oh Señor, ten piedad, oh Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, yo sé muy bien, soy pecador, yo sé muy bien que yo he pecado, pero he venido por tu perdón. Señor, yo sé muy bien, soy pecador, yo sé muy bien que yo he pecado, pero he venido por tu perdón. Ten piedad, oh Señor, ten piedad, oh Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de mí, ten piedad, oh Señor. Oremos.
Dios, creador y guía de todas las cosas, fíjate en nosotros y para que experimentemos el efecto de tu amor, ayúdanos a servir de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, al recomendarlos esto, no puedo aprobar que vuestras reuniones causen más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen vuestra iglesia, os dividéis en bandos, y en parte lo creo, porque hasta partidos tienen que haber entre vosotros, para que se vea quiénes resisten a la prueba. Así, cuando os reunís en comunidad, os resulta imposible comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse su propia carne, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tenéis casa donde comer y beber? ¿O tenéis en tan poco a la iglesia de Dios que humilláis a los pobres? ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os apruebe? En esto no os apruebo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a entregarlos, tomó pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificio ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: aquí estoy. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Alégrense y gocen conmigo todos los que te buscan. Digan siempre: grande es el Señor, lo que desean tu voluntad. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Quiero escuchar tu palabra, Señor. Aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la multitud, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía un siervo que se sentía mal, en las últimas, aunque lo estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a librar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me sentí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado se sanará, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y va; al otro, ven, y viene; y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: les aseguro que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron que el siervo se sentía bien. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que cuando comenzamos el Evangelio, cuando estábamos por allá en el capítulo 5, vimos que Lucas no llama al lago de Galilea el mar de Galilea, sino que lo llama el lago de Galilea. En eso se diferencia de Marcos y de Mateo, porque Marcos y Mateo, cuando hablan del mar de Galilea, están sugiriendo la apertura de Jesús a los pueblos que están al otro lado del mar. Es decir, están sugiriendo el éxodo. ¿Por qué Lucas no lo hace? Porque Lucas reserva para su segundo libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, la misión con los paganos. Entonces, por eso él habla del lago de Galilea y no del mar de Galilea. Pero eso no significa que Jesús en el Evangelio de Lucas esté cerrado a los paganos. No, lo que eso significa es que la misión con los paganos es tarea de los discípulos. La tarea de Jesús es con los judíos para abrirlos al resto de la humanidad, para hacerles tomar conciencia de aquello que les había dicho el profeta Isaías, que Dios los había constituido luz de las naciones. Por eso ahora nos encontramos aquí a Jesús alternando con un pagano e incluso dispuesto a ir a la casa del pagano. Esto nos muestra a un Jesús abierto. El relato nos presenta una serie de variaciones que resultan interesantes. Primero, la iniciativa es de Jesús. Jesús entra en Cafarnaún. Entrar en Cafarnaún no es entrar en cualquier parte. Cafarnaún era una ciudad donde, como lo hemos dicho otras veces, había judíos y paganos conviviendo. Así que el hecho de estar presente en Cafarnaún implica por lo menos una persona que tolera a los paganos.
En cambio, en Nazaret no había paganos. Era un ambiente cerrado. Por eso Jesús salió de Nazaret y se fue a Cafarnaún. La presencia de Jesús en Cafarnaún anima entonces a un pagano, un capitán romano. Lo anima a acudir a Jesús. Él tiene un problema. El problema está descrito de esta manera. Un siervo que se sentía mal, que estaba en las últimas, pero que él lo estimaba mucho. Hay que aclarar que en aquella época los esclavos eran como de dos condiciones: los meramente siervos esclavos y los domésticos, que eran los que se llamaban también los criados, los que de alguna forma eran incorporados a la familia. Este es denominado de ambas maneras. Primero se dice que es un siervo y más adelante se dice que es un criado. Mi criado, dice él. De todos modos, aquí hay un asunto que entra en juego. El centurión es pagano, es romano. Él no siente seguridad de que Jesús, un maestro judío, lo vaya a acoger. Así que se vale de unos ancianos judíos. Considera que él no tiene acceso directo a Jesús por su condición de pagano, y entonces diríamos nosotros, recurre a un cierto tráfico de influencias. Se vale de unos ancianos, de unos senadores, podríamos decir también, o concejales. La palabra se presta para todas esas interpretaciones. Se vale de unos ancianos judíos que vayan a presentarle a Jesús su caso, y lo que él le pide es que venga a librar a su criado. Los ancianos se le presentan y cumplen su oficio de intercesores de una manera muy curiosa. Ellos le dicen, merece que se lo concedas. Ellos opinan que el tipo es merecedor de lo que está solicitando. Merece que se lo concedas porque tiene afecto nuestro pueblo. Es decir, es un pagano que nos quiere a nosotros, y si nos quiere a nosotros es bueno. Pero además, nos ha construido la sinagoga. O sea, él respeta nuestra religión. Esos son los títulos que ellos aportan delante de Jesús. Jesús no hace comentario alguno respecto de ese alegato de merecimiento. Simplemente se va con ellos. Pero cuando están todavía lejos de la casa del centurión, el centurión le envía unos amigos. Fijémonos que antes había enviado una embajada judía, ahora le envía una embajada pagana, unos amigos suyos. Señor, no te molestes. Yo no soy quien para que entres bajo mi techo. Estas palabras que nosotros las repetimos diariamente en la misa. Nosotros la traducción que tenemos es un poquito, no soy digno. Y en realidad ese sentimiento de indignidad no está en las palabras del pagano. Es una mala traducción que nos vino por medio de la traducción del Evangelio al latín y del latín al español. Él dice, yo no soy quien para que entres bajo mi techo. Lo que sí dice es que no me sentí digno de venir personalmente.
El hombre ha experimentado la exclusión de parte de los judíos y por eso él no se ha sentido digno de venir personalmente donde Jesús. Por eso recurrió primero a una embajada judía, luego a una embajada pagana, pero de todos modos guardando distancia por su sentimiento de indignidad. No me sentí digno de venir personalmente, pero dilo de palabra. Y aquí es donde está la expresión de la fe de este pagano. Dilo de palabra porque yo también tengo gente bajo mi autoridad y lo que yo digo ellos lo hacen. Tú tienes una palabra con autoridad superior y con que tú lo digas, eso se hace. Jesús admira la fe de este pagano. Y fijémonos que la fe consiste en el hecho de que él le reconoce al mensaje de Jesús la capacidad de transformar su realidad. Dilo solamente de palabra. Y entonces Jesús dice, en Israel no he encontrado tanta fe. El mensaje de Jesús no ha tenido tanta acogida entre los judíos como lo manifiesta este pagano. El hombre se sentía por fuera de toda posibilidad de ser atendido por Jesús, pero él se fía del mensaje de Jesús. Ahora ya no se fía de las embajadas que le ha mandado, ahora se fía del mensaje de Jesús. Y entonces dice el Evangelio que al volver a casa, los enviados encontraron que el siervo se sentía bien. Se sentía mal al principio y estaba en las últimas. Y con la sola palabra de Jesús, aceptada por el pagano, él se sintió bien. Es lo que hemos dicho en otras oportunidades. Él le pide a Jesús que vaya a sanar, primero a librar a su siervo, y después dice, con que tú lo digas, él se pondrá sano. El mensaje de Jesús tiene la capacidad de sanear las relaciones humanas y acabar con toda forma de exclusión. Para nosotros este mensaje sigue teniendo una validez y diríamos que en este momento urgente. Las exclusiones sociales comienzan en la mente, en el pensamiento. En la Biblia dirían en el corazón. Las exclusiones sociales parten de un sentimiento de superioridad en relación con otros. Y las exclusiones sociales se materializan en sentimientos de odio y de desprecio. Eso hace que las personas se sientan indignas y por eso adopten una actitud como de cierta distancia y de temor. Nosotros, los discípulos de Jesús, tenemos la tarea de derribar esa barrera de indignidad, esa barrera de temor y de desconfianza, y sobre todo esa barrera de odio y de desprecio. Nos toca como Jesús mostrarnos abiertos, accesibles, sin aires de superioridad de ninguna especie, que los demás nos vean como seres humanos semejantes a ellos, que nos sintamos con los mismos derechos que los demás y no con más derechos, que nos sintamos con los mismos deberes que los demás y no con menos deberes.
De esa forma nos presentamos como Jesús, testigos del amor universal de Dios. Nos presentamos como seres humanos en igualdad de condiciones con los demás, sin asomo alguno de desprecio ni de odio. No lo olvidemos, las exclusiones no están en la realidad. Por mucho que nosotros nos esforcemos en decir que tal persona es esto y aquello, lo uno y lo otro, eso está en nuestra mente más que en la realidad. En la realidad lo que hay son discrepancias, diferencias de opinión, distintos puntos de ver la realidad. Pero esos puntos de vista se pueden conjugar, se pueden rectificar. Lo que sí no se puede es despreciar a las personas por el hecho de que piensen o sientan distinto de nosotros, ni siquiera invocando el nombre de Dios, muchísimo menos invocando el nombre de Dios para justificar cualquier clase de exclusión. En el momento en que nosotros comencemos a asimilar esto, vamos a sentirnos bien, no nos vamos a sentir mal, vamos a sentirnos bien. Nos va a suceder como al hombre de la sinagoga al que se le salió el espíritu inmundo, pero quedó bien, no le hizo daño. Ese odio, esa indisposición que nos lleva a excluir a los demás, no nos hace falta. Al contrario, nos sobra y nos hace mucho daño. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, hacia tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Padre, sé propicio a nuestras súplicas y recibe con bondad la ofrenda de tus hijos, para que la oblación de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque te complaciste en restaurar en Él todos los seres, y de su plenitud nos has concedido un amor que responde a tu amor. Siendo Él de condición divina, se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todo lo que existe. De este modo, fue exaltado sobre la creación entera y constituido fuente de salvación eterna para todos sus seguidores. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros del cielo, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la fuerza interior que nos da el Espíritu Santo para que podamos abrirnos a toda la humanidad, oremos diciendo como hijos de Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas, concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas, concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares le obedecen? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y los pecados con su muerte perdonó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? ¿Quién es ese Salvador y Redentor? ¿Quién es ese que su Espíritu nos deja?
y transforma tu vida con su amor. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Oremos. Padre, que la acción celestial de este don penetre en nuestro ser entero para que sea tu fuerza y no nuestro impulso lo que llegue a prevalecer en nosotros por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un feliz día. Gracias, Padre. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande y maravillas ha hecho en mí y es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande y maravillas ha hecho en mí, y es santo su nombre.